la grabación. Sí, bueno, había muchas personas que ingresaron un poco después porque había una confusión con si hoy había o no clases. Vamos. A ver. Acá. Vamos. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Avísame si se ve. Listo, pasa. Bueno, antes de ver todo esto. Vamos a empezar a ver, lo que vamos a ver es qué tipo de instalaciones hay. Cómo se dividen las instalaciones, que básicamente son tres. Son instalaciones que están conectadas a red, donde la energía que me sobra se la entrego a la red y cuando me falta energía tomo de la red. Instalaciones que están completamente aisladas de la red, o sea que generan su energía y acumulan en baterías cuando no hay radiación. Instalaciones híbridas que cumplen las dos funciones. Básicamente es eso. Ahora, bueno, las voy a describir y después vamos a entrar en lo que es la parte de cómo me organizo con el cálculo. Entonces, las vamos a dividir en cómo funciona la instalación, como ya les dije. La que es off-grid está completamente aislada de la red y tiene que tener algún tipo de backup, porque el backup no puede ser la red misma, entonces tienen baterías. Zonas aisladas, bien, zonas aisladas, un faro. Me han llegado justo unos pliegos de un faro, por eso hablo del faro. Un faro, casco de estancia, no sé, eh, puestos de gendarmería, determinados tipos de lugares donde uno no tenga acceso a la red eléctrica. Y las que son on-grid sí están conectadas directamente a la red. Entonces, ¿qué pasa? La energía que me sobra se la entrego a la red y la energía que me falta la tomo de la red. No me ven bien, ¿no? Porque se me hizo de noche. Aguarden un minuto. Ahora sí. Bueno, y después lo que yo les decía que tenemos son las instalaciones híbridas. Entonces, las híbridas, ¿qué va a hacer? Es una combinación de las otras dos anteriores. Van a entregar energía a la red, pueden tomar energía cuando les falte de la red y también van a tener baterías de acumulación. O sea que yo puedo estar sin suministro eléctrico y tener energía porque tengo la energía que tienen las baterías. Bueno, los inversores son los aparatos que están encargados de transformar la corriente continua que generan los paneles en corriente alterna, que es la que nosotros necesitamos para consumo. Los que son híbridos y los que son off-grid, en general tienen incorporado todo lo que es un regulador de carga para las baterías, para poder cargar estas baterías. Entonces se dividen en función de la topología que teníamos. Hay on-grid, hay off-grid y hay híbridos. Acá hay unas fotos esquemáticas de estos tipos de inverter. Entonces, cuando yo tengo una topología, o sea, tengo un sistema que está diseñado off-grid, básicamente lo que yo quiero hacer es mantener un consumo de energía, o sea, poder abastecer, no más que mantener, abastecer un consumo energético, por ejemplo, de una casa o de lo que sea que vimos. Esto se maneja, a ver si puedo cambiar el puntero, segundo. Nosotros vamos a tener que, salgo para admitir a la persona que llegó, discúlpenme. Estamos acá. Uf. ¿Ahí se ve la presentación de vuelta? ¿O? Sí, se ve. Bien, perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es abastecer el consumo energético de esa casa con corriente alterna.
Para eso necesitamos un inversor que pase la corriente continua de los paneles a la corriente alterna de la casa. Entonces, ¿cómo sería el sistema? Yo tengo una cantidad de paneles conectados. Bien, estos paneles me van a generar energía en corriente continua. Perfecto. Yo con esa energía en corriente continua voy al inversor. A su vez el inversor tiene un regulador de carga y me va a cargar las baterías. ¿Cómo va a funcionar esto? Los paneles me están generando, obviamente cuando hay radiación. Generalmente los consumos en el hogar en ese momento son los menores del día. Entonces parte de esa energía, o no, lo que tenga parte de esa energía la van a estar abasteciendo los paneles y parte de energía esa se va a estar acumulando. Obviamente la cantidad de paneles que nosotros vamos a utilizar va a ser en función de la energía que vamos a necesitar. Entonces cuando vamos a diseñar algo de esto, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? ¿Qué calcularían primero de todo? El El consumo. consumo. Perfecto, ¿cuánta energía necesito? Listo. Ya sé cuánta energía necesito. Bueno, ¿cómo produzco esa cantidad de energía? Que es, la calculo en 24 horas de consumo con 4, 5, 6 horas de iluminación. Depende si estoy en verano, en invierno, depende donde esté. ¿Se acuerda que hablábamos de esas horas pico a 1000 watts metro cuadrado, no? Bueno, eso vimos en la parte de radiación. Y ahí dimensiono. Ahora, siempre hablamos que estos sistemas necesitan un sistema de backup, sí o sí. ¿Por qué? Porque yo tengo un día nublado, un día lluvioso, no me puedo quedar sin energía. Entonces, ahí lo que voy a establecer es un parámetro de cantidad de horas de acumulación de energía. Generalmente está establecido 72 horas, pone. Entonces, yo sé cuánto consumo en la casa, tengo 72 horas de backup, pueden ser 72, pueden ser 48, pueden ser 24, pueden ser 12. Eso lo voy a arreglar yo en función de los requerimientos de consumo que tenga. Diseño mi banco de baterías y diseño mi banco de paneles también, para que esto esté siempre cargado. O sea que yo termina la radiación diaria, arranco el consumo con las baterías y tengo tantas horas sin irradiancia sobre los paneles para poder abastecer el consumo en sí. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vos me podrás decir, y tengo un lugar, una zona donde eventualmente 2 o 3 veces por año hay una semana que no tengo radiación. Bueno, si me sucede eso, que en una semana no tengo radiación, lo que hago es, para no sobredimensionar tanto el sistema y aumentar muchísimo el costo de lo que estoy haciendo, puedo abastecerme de energía fósil con un grupo electrógeno. O sea, no está prohibido y se hace. ¿Estoy consumiendo fósil? Sí. ¿Estoy emitiendo CO2? Sí. Obviamente esto es por un sistema de backup que no lo voy a utilizar constantemente y lo tengo para refuerzo, por si en vez de 70, lo calculo a 72 horas y tengo 96, y bueno, no me puedo quedar sin energía. Bien. Esto también sirve para, en vez de diseñar a 72, diseñar a 48, ¿no? Pues ya vamos a ver cuando hagamos el análisis de costos que no es menor el costo de incrementar la cantidad de horas. Entonces puedo acoplarle al inversor un grupo electrógeno y del inversor abastezco la casa. Puede ser que tenga también el grupo electrógeno para picos de consumo, que no tenga radiación, que se me empiecen a descargar mis baterías en sí, que tenga que hacer funcionar una bomba, etcétera, etcétera. Bueno, se puede acoplar un grupo electrógeno, ¿no?, como fuente alternativa de energía. ¿Quedó claro cómo es un sistema que está fuera de red? Sí. Bien, ¿tienen alguna consulta que hacer sobre esto ahora? Si no, después lo puedo explicar. ¿Alguna duda que les surja? Bueno, seguimos entonces. ¿Por qué? A ver. No le gusta.
cuando cambio el puntero se enojan. Sí, decime. En el caso de que también te conectes a la red eléctrica, ¿lo pondrías en el inversor también? Sí, pero es un híbrido, ahora lo voy a explicar. Ya no es Ah, un ok. híbrido, es otro tipo de inverter. Está bien, está bien. Bueno, vamos de vuelta. Esto es un ejemplo de una instalación, es esquemático, ¿no? Yo les dije que generalmente estos reguladores de carga que pueden estar afuera están incorporados ya en lo que es el inversor. Las baterías que se usan ya no son estas, son las baterías que les mostró Mónica, son esas baterías de litio, ¿se acuerdan? De alta tensión, esto ya no se usa más. Pero sí, lo que hicimos este año fue un upgrade de baterías. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, sí. Bueno, son las que vamos a usar. Son baterías de alta tensión, son baterías de ion litio, que son muchísimo mejores que esta batería. También son mucho más caras, pero la prestación es muchísimo mejor. Después, todo esto va a un inversor y a un cargador. Generalmente esto ya no viene así, viene en un rack, que supongo que habrán visto la foto de los datasheets que le pasé a Mónica, si no los podemos ver después. Ah, cargué en el drive los paneles, los últimos, cargué todos, los separé por marca y tienen también lo de la batería. Va un inverter y después, bueno, yo puedo sacar también consumos de 12, 24 y 48 en continua si quiero hacer algo independiente. He visto instalaciones así, sí, se piden cosas así, sí. Se puede llegar a hacer y sí, pero lo más cómodo es hacer esto, lo mando al inversor y usar algo estándar en la casa y no una línea independiente de continua y bla, bla, bla. Bueno, ¿qué es el regulador de carga? ¿No? ¿Y para qué sirve esto? Bueno, lo que hace el regulador de carga, lo que va a manejar es la corriente, o sea, la cantidad de amper que yo tenga. En función de eso voy a ver qué regulador de carga voy a utilizar. Y la tensión, ¿no?, que tenga en el sistema, porque depende cómo yo conecte mis baterías, generalmente puede ser de 12, 24 o 48 volts. Estas baterías que le digo que son de alta tensión funcionan distinto que las otras baterías que eran de 12 y depende cómo yo haga los series o paralelos de las baterías, va a ser qué tipo de conexión que tenga. Entonces, ¿qué van a hacer estos reguladores? Bueno, van a ver, lo que van a hacer estos reguladores es ver qué tensión y qué corriente viene en continua de los paneles y van a proteger las baterías, van a hacer pasar lo que se necesite para cargar las baterías. Hay algunos que son muy básicos, como el que está en la figura de la izquierda, otros que se denominan PWM y los MPPT, que es lo que más se usa, son un poco más caros, pero son más amplios en rango. Y bueno, lo que se usa generalmente ya es MPPT. Bueno, el pulso, ¿no?, con módulo. Esos los PWM, ¿no? Pulso with module. Eso lo vamos a poder usar siempre y cuando la tensión de trabajo de los módulos sea aproximadamente la que se necesita en el banco de batería. Por eso les mostré la forma de cómo se conectaban los módulos para poder calcular cuál era la tensión de salida y cuál era la corriente, ya sea cuando conectamos módulos en serie o módulos en paralelo, ¿no? Recordemos que en serie sumo la tensión y mantengo la corriente, y en paralelo sumo las corrientes y mantengo las tensiones. Entonces, bueno, si hay zonas frías, bueno, tiene sus ventajas también, ¿no? Porque voy a tener mayor tensión. Otra ventaja que son más baratos que los MPPT. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a tener una diferencia de tensión a circuito abierto y tensión de batería más amplia, ya no son tan eficientes. Salgo del rango de eficiencia. Y para eso lo que yo elijo es los MPPT. Entonces, otro problema que tengo es que tengo que tener esto bastante cerca de lo que son los paneles porque estoy manejando corrientes bastante altas. Y tienen una eficiencia de conversión de un 85%, que es una eficiencia de conversión baja. Entonces, lo de los MPPT, que es el Maximum Power Point Tracking, estos me hacen
trabajar con una diferencia bastante más amplia del que tengo con del banco de baterías. Entonces tengo un 30% más de aprovechamiento de energía que los PWM. Obviamente son más caros, siempre alguna contra tiene, son más caros, pero obtengo mayor energía. Y voy a ver cuál elijo y bueno, en función de qué potencia máxima voy a tener, ¿no? Para cargar banco de baterías. Esas últimas baterías que vimos, que son de ion litio, son de alta potencia, o sea, son de alta tensión y tienen mayor potencia máxima. Entonces, si yo voy a diseñar sistemas, tengo una flexibilidad mucho más grande si uso este tipo de reguladores de carga. Los que vienen incorporados en los inversores, por lo menos los que he visto todos últimamente, todos los que tienen son MPPT. Entonces, como yo estoy trabajando a alta tensión, bueno, puedo mantener alejado de los paneles todo esto y, por ejemplo, tener una instalación de paneles y ponerlo adentro de algún cuarto o adentro de algún tipo de instalación fija que esté a cubierto y no hay problema, no lo tengo por qué tener cerca de donde tengo todos los sistemas de paneles. Y tienen una eficiencia de conversión mayor al 95% en sí. Entonces, acá lo que estamos viendo es un gráfico de tensión corriente. ¿Se acuerdan las curvas IB que veíamos en celda? Bueno, seguimos viendo lo mismo. Y cuando yo estoy cerca de las intensidades de lo que son mis tensiones y mis corrientes, bueno, digamos que en este rango que está sombreado, no sé si se llega a ver bien que es de otro color, esto que estoy marcando acá, lo de los PWM, me podría mover en este rango, en cambio con los MPPT me puedo mover en este rango. Básicamente es para eso, ¿no? Para tener un rango de reguladores de carga en función de las tensiones que tengo de batería. Lo que hago con el regulador de carga es, bueno, los paneles van al regulador, del regulador va a la batería y puede ir a consumo en continuo. Cuando esto está dentro del inverter, que generalmente viene todo así, ahora no viene casi ninguno por afuera, pero esquemáticamente y por ahí está bueno verlo, para no ver solo el inversor. A ver, ¿hay sistemas instalados así? Sí, se siguen instalando y también depende de lo que vayamos a hacer. Esas baterías que les digo yo de ion litio son de aproximadamente, hay más chicas, pero todas las que se consiguen acá en mercado son de 5 o 5 y algo kilowatt hora de energía que tienen almacenada baterías. Si necesito mucho menos en algo bastante más chico, bueno, sí, puedo usar este tipo de baterías y algo más chico porque no tiene sentido usar lo otro. Bueno, entonces teníamos paneles, regulador de carga, baterías, de ahí sí me voy al inversor y después me voy directamente a lo que es consumo. Esto puede estar adentro del inverter y básicamente lo que tengo es conexión del panel al inversor, del inversor a las baterías, el regulador que está incorporado me va a cargar las baterías y después va a ir a consumo. Todo lo que yo pueda, si tengo las baterías cargadas y tengo radiación y tengo consumo, lo que va a hacer el inversor primero va a ir tomando toda la energía que vaya sacando los paneles y después sí va a utilizar las baterías, que en el momento en que no tenga la suficiente radiación o directamente no tenga radiación, va a tomar energía de la batería al punto de descarga que marque la batería en sí, según estuvimos viendo en la clase de baterías. Vieron que no se puede sacar toda la energía. Entonces, después, ¿qué puedo hacer? Y puedo tener un backup, ya dije, de un generador. Si no voy a calcular esto a tantas horas de falta de radiación, puedo tener un generador, un pequeño grupo de electrógenos. Generalmente cuando esto es off-grid, la gente sigue teniendo energía, en mayor o menor cantidad tiene energía y de algún lado la saca y bueno, la mayoría tiene un generador propio que está funcionando todo el tiempo que se requiera energía en sí.
Bueno, hay distintos tipos de batería, habría que usar batería de ciclo profundo, pero todo esto lo vimos en la parte de baterías con mayor detenimiento en sí. La capacidad de la batería, temperatura de trabajo, tensión final. Moni, todo esto lo vieron, ¿no? ¿Ustedes, chicos? Sí, lo vimos. Perfecto. Todo esto de Valk, de absorción de la batería, de la parte de flotación. Consideraciones de descarga de baterías, S5, C10, C20, tipo C20, curvas. Fíjense que las curvas que tienen ahora para las baterías que son de ion litio son... hay algún micrófono abierto, le voy a pedir por favor que lo cierren porque sale todo el ruido exterior. Gracias. Bueno, la vida útil de la batería, fíjense y comparen esta cantidad de ciclos que seguro están en los gráficos de Mónica con los gráficos de última batería. También los tipos de conexiones, ¿no? Si hago todas las baterías en paralelo, si hago paralelo series y las combinaciones, ¿no? En series paralelos y así voy llevando. Conexiones en serie y en paralelo no lo vimos. No vieron. Bueno, bien. Bueno, las baterías que le digo que se usan ahora de ion litio, bueno, viene todo directamente en un módulo en sí. ¿Vieron las tensiones de la batería de ion litio, la diferencia con esto, que son de alta tensión, cómo funcionan, la tasa de descarga, que es más del 90%, todo eso sí, que estaba en los datasheets de las baterías? Sí, eso lo vimos. Bien, perfecto. Bueno, entonces, si usamos este tipo de baterías, que vienen en estos racks, son baterías de 12 volts, si las conecto todas en paralelo, voy a tener una salida de 12 volts. Si las conecto todas en serie, voy sumando, ¿no? Lo mismo que habíamos en la tensión, como qué pasa la tensión en serie y qué pasa la tensión en paralelo. En serie la sumo, hago 48. Y si quiero 24, ¿cómo hago? Pongo 2 en serie y pongo 2 en paralelo. Es lo mismo que estuvimos viendo en sistemas de conexiones de paneles en sí. Bueno, entonces nos vamos a la topología on-grid. Esta es más fácil. No necesito backup. Mi backup es la red eléctrica. Tengo energía, genero. Si estoy consumiendo menos de lo que genero, el resto lo inyecto. Si no estoy consumiendo nada y genero, inyecto todo lo que tenga. Si estoy generando algo y estoy consumiendo más de lo que genero, primero me consumo todo lo que estoy generando y tomo el resto de la red. Después, bueno, tenemos una ley de generación distribuida donde como mínimo hacemos un balance neto. Digo como mínimo porque donde se desarrollaron más esta tecnología fue con lo que se llama feed-in tariff, o sea, con una tasa diferenciada en el cual se te pagan por cada kilowatt que yo inyecto a la red en fotovoltaico me equivale a determinada cantidad de kilowatt térmicos con FOSI, 3, 4, 10, 14, 8, 6, 3. Bueno, hay algunas provincias que han sacado legislación con esto y otras no. Bueno, y ahí es donde el costo de la inversión se reduce mucho. Si vos lo haces directamente con el costo de la energía actual, convengamos que casi todo lo que estoy diciendo es importado. Acá hay fábrica de inversores, sí. Yo conozco, hay una. Los paneles son importados. Hay un montón de componentes que son importados. Y lo que no es importado mucho va con el valor dólar asociado. Hay un valor dólar de aluminio, un valor dólar de un montón de commodities internacionales. Entonces, hay que ver en qué costo está la energía en sí. Y acá no me quiero meter en si la energía es barata o si la energía es cara, o hay países del mundo que realmente subvencionan la energía para sus industrias, para exportar más, y bla, bla, bla. ¿Quién paga el costo real y no? No entro en eso. Lo que yo les quiero decir es que si yo con un balance neto, 1 a 1, la energía más barata es acá en Cava y AMBA. Después, en la medida que uno se empieza a alejar, las tarifas se pueden incrementar y en varias veces el valor, ¿no? Si tengo una tasa de promoción de, por ejemplo, 4 a 1, en vez de amortizar la inversión a 20 años con una duración del sistema de 25, lo amortizaría en 5 años, 4 veces menos. Si por cada kilowatt que yo te pongo limpio de fotovoltaico,
me equivale al costo de 4 con fósil subvencionado. Esa es una idea para lo que vamos a hacer. Entonces la topología on-grid es esa que estamos viendo ahí. Distintos tipos de inverter, distintas marcas, SMA es una buena marca, Eaton también, Schneider también. Hay otros tipos de inversores muy buenos también que han salido. Hay empresas que se van fusionando, hay empresas que se van bajando. Y bueno, es como toda tecnología a medida que va madurando y se va haciendo un mercado internacional más grande, hay gente que entra en el negocio y gente que sale del negocio en sí. Bueno, perdón, me fui. Entonces, nosotros podemos tener determinadas cadenas string de generación en fotovoltaico, esta cantidad de paneles que tenemos. Bien, eso me va a estar generando corriente en continua. Voy a hacer una caja de conexión porque voy a tener que tener un shunting box, ¿no? Una caja de combinación de contactos, bla, bla, bla. Voy a tener mis protecciones de corriente, todo un tablero y protecciones de corriente continua, descargas atmosféricas y otros varios componentes más que se usan como protección del sistema en sí. Salgo, obviamente, de todo esto con mi corriente continua, paso al inversor y de acá para afuera tengo alterna. O sea, ya me estoy manejando en corriente alterna. Los inversores pueden trabajar generalmente en 50, 60 Hz de frecuencia, no tienen problema para eso. Cuando yo hago una conexión a red, bueno, tengo esta misma, en este caso hay un solo string, porque esto es esquemático, paso por el inverter, tengo mi conexión en sí, voy conectando panel con panel, esos dos cables que ustedes vieron, tengo mi positivo y mi retorno, ¿no? Mi positivo, neutro o retorno, y con eso lo que voy a hacer es después sacar alterna, que puede ir a algún tipo de medidor bidireccional y entonces puedo tomar y sacar de la red en sí. Vamos conectando, ¿se acuerdan que salían dos cables del panel, ¿no? Un positivo con un negativo, un positivo con un negativo, vamos conectando estos positivos con el negativo, bueno, ¿dónde sale? Me pongo negativo acá y del otro lado salgo con el positivo. Me parece que lo dije mal. ¿Hay otra forma de hacer esto? Sí, hay otra forma de hacer esto. Hay otra forma de hacer los sistemas que vimos, pero en vez de tener un inversor centralizado, tener microinverter. ¿Qué significa esto de tener microinverter? Significa que yo ya no tengo un inverter, inversor a la salida de todos los que son mis cadenas de paneles fotovoltaicos. Lo que voy a tener es un microinversor. Es un pequeño inversor, entonces yo salgo de mi panel con continua y paso directamente a alterna. Salgo con continua y paso directamente a alterna. ¿Es más caro? Y sí, es un poco más caro. ¿Tiene ventajas? Muchas. El sistema es más eficiente, es más eficiente. El sistema es menos peligroso porque ya no estoy trabajando con alta tensión y alta corriente, ¿no? Voy a tener corriente en alterna, sí, pero no es lo mismo trabajar en alterna que en continua. Entonces, tiene ventajas. ¿Qué otras ventajas tiene? Bueno, lo voy a explicar detalladamente algunos slides más abajo, pero nosotros decíamos que cuando estábamos, me voy a ir 2 slides para atrás, después los voy a explicar bien, que cuando teníamos algún panel en sombra dentro de la serie, cuando estaban conectados en serie, lo que se me hacía es, se me caía parte de la instalación directamente, o toda la cadena dejaba de funcionar. Si tenía algún tipo de suciedad el panel significativa, me pasaba lo mismo con ese panel y con todo el resto. Hay degradaciones que tienen los paneles intrínsecas de lo que es su fabricación. ¿Se acuerdan que habíamos visto la evolución hasta la última tecnología de los paneles Hall Self de 144 celdas ahora, que los contactos salen por el medio? Habíamos visto también que había bifaciales, y cómo en vez de bajar un punto en porcentual por año para los primeros 20 años, ahora ya se llegaba a los 30 en menos del 20, y eso iba evolucionando según la tecnología. Bueno, ¿qué pasa?
Yo, si tengo un problema, puedo saber en un sistema en serie que no tiene esto, puedo saber que hay una de las cadenas que no me está funcionando. Si tengo 50 cadenas, bueno, puedo tener algún tipo de transmisión lógica para saber qué cadena es para no tener que ir a medir todas. Pero después, dentro de la cadena, cuál es el panel que falla y en dónde, no sé. Tengo que ir a ver con distintos métodos. Puede ser una, este, una cámara termográfica, puedo ir de noche, puedo tirar un pulso, puedo hacer mediciones, que hay sistemas especiales de medición en continuo, lo tiene que usar alguien que sepa y puedo detectar el problema. Pero digamos que para mantenimiento no es menor. 4 paneles en un techo no complicaría mucho las cosas. No sé, 100 paneles, 50, 200, 400, imagínense 4.000, 40.000, ¿no? Bueno, esto puede ser más complicado. Como yo tengo un microinverter, y esos van entregando y están conectados directamente a lo que es mi generación de alternas. Si hay un panel que tiene un problema, es ese panel que tiene el problema y listo. Si tengo un panel en sombra que no está funcionando, bueno, lo que no voy a tener es la generación de ese panel en sí. Si tengo distintos tipos de degradaciones físicas de lo que es la construcción de mi panel, no voy a tener esa pérdida en toda la cadena, sino en solo ese panel. Después también hay pérdidas ópticas, pérdidas de posicionamiento. Yo no voy a tener perfectamente alineados todos los paneles en el ángulo que necesito con la planitud necesaria. Puede haber diferencia de 1 o 2 grados tranquilamente, más cuando hago cadenas de 20, 30, 40, o como le decía al principio a los que estaban, estructuras de 90 o 120 o 200. Bueno, no va a ser lo mismo a los paneles que estén a 30 metros unos de otros. Alinear eso es imposible. Entonces las cadenas van a ir generando energía con esa pérdida por deficiencia de alineación, digamos, del panel en sí con el registro teórico, que no me pasaría si tengo un microinverter. Sí, si no tengo nada, como los sistemas que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Han evolucionado los microinverters? Sí. ¿Han bajado muchísimo sus costos? Sí, también. Se pueden usar para off-grid, por supuesto, tanto para on como para off. Es más, hay algunos para off que cuando yo necesito poca cantidad están buenos porque con un microinverter por ahí puedo conectar 4 paneles directamente. Entonces, si el sistema es chico, me ahorro directamente el inverter y el microinverter en ese caso es más económico. Y yo puedo ir teniendo un detalle que sé en qué panel puedo llegar a tener el problema. Con esto y con conexión, yo sé exactamente qué me está generando cada panel y puedo saber en dónde tengo un problema. Obviamente el costo no es menor de esto y en instalaciones muy, muy grandes todavía no los he visto de aplicación. Hablamos de instalaciones de generación de potencia. Bueno, algunos tipos, marcas, los Sony Boy es un microinverter, estos Aurora, los Enfase, que también son buenos. Huawei tiene también, vi los optimizadores de Huawei, no vi los microinverters. Bueno, retracto lo de Huawei porque no vi microinverter. Y hay otras máquinas, otras marcas buenas que van saliendo de microinverter en sí. Bien. Hay otra forma de hacer las cosas, que es, en vez de un microinversor, un optimizador de potencia. ¿Qué hace este optimizador de potencia? ¿Se acuerdan que nosotros vimos unas curvas IV, que teníamos la tensión a circuito abierto, que era la máxima, la corriente de cortocircuito, que era la máxima, después teníamos una curva de potencia, donde sacábamos el valor de tensión a la máxima potencia y corriente a la máxima potencia? Ahí tenemos un punto, y nosotros denominamos eso, que esa área en lo que era la producción de celda, de una celda llamada fill factor, y eso lo podíamos traspolar también a lo que era un panel en sí. ¿Qué hace este optimizador de potencia? Lo que hace es medir eso, tensión corriente, y llevar el panel al máximo punto de potencia posible con la radiación que tenga. Entonces, todos esos problemas que nos ahorrábamos con el microinverter, lo mismo nos lo ahorramos con el optimizador de potencia. Tiene la posibilidad también de poder abrirlo, y en el caso de este sistema cuando es SolarEdge, como el que tenemos nosotros en Pacheco, cada panel queda 1 volt.
Se pueden conectar desde hasta 40 en una cadena, o sea que nos queda 40 volt y está hecho a propósito porque es lo máximo que la OSM tiene determinado antes de que afecte la salud la corriente continua. Bueno, nos ahorramos todos esos problemas y tenemos un monitoreo a nivel panel de qué es lo que está funcionando. A su vez, si yo tengo un panel que está funcionando a la mitad porque tiene un sombreado parcial que me limita el funcionamiento de esa manera al 50%, sabemos que no se me cae toda la cadena. Lo mismo cuando tengo degradaciones físicas, problemas de alineación o bueno, lo que sea. Puedo tener un mejor aprovechamiento de techos porque las sombras en sí no me van a anular todas las cadenas, sino me van a ir anulando paulatinamente algunos paneles, pero bueno, lo tengo calculado y si tengo el techo, por ejemplo, los techos francos de las naves que son industriales, semi-industriales, agrícolas, etcétera, tenés extractores de aire continuos, tenés determinados tipos de chimenea, puedes tener tensores, puedes tener un montón de cosas que generen sombra. Que un sistema tradicional sin nada de esto no se podría utilizar. Acá, no me acuerdo el valor, pero hay un esquema de si yo necesito, ¿no? Si estoy teniendo tensiones de 27 volt, cuando tengo este sombreado, tendría 9 volt, con este sombreado 18 y con este 27, pero toda la cadena no me estaría funcionando a 9, sino que lo que sería es la sumatoria de los tres. Me lo va a llevar al punto máximo que tenga. Si tengo uno sucio, va a estar ese panel sucio y listo. Otro problema que tienen estos sistemas, los sistemas tradicionales en sí, es que si yo tengo una cadena de paneles de 270 watt pico, algo bastante común hasta hace un par de años, o tres, sumo el de panel. 250, 270, menos de 300, ponele. Y 5 o 6 años después tengo que cambiar algún panel, porque se rompió, por lo que sea. ¿Dónde voy a conseguir un panel de 270 watts? Olvídate, no va a haber más. Seguramente van a ser de mayor potencia. Hablo de una cadena común. ¿Y ahí qué va a pasar? Y ahí se me va a armar un lío eléctrico importante, con lo cual la cadena va a perder muchísima eficiencia. ¿Qué se hace generalmente? Bueno, se lo reemplaza, se lo pone como último de la serie y se lo saca de servicio y listo. Salvo que tengas stock, lo puedas reponer, etc. En este caso, con el optimizador de potencia, yo puedo tener paneles de 300 y cuando se me rompió, si me admite el inverter, ¿no? Puedo poner uno de 500 con el optimizador para uno de 500, no tengo ningún problema. No consigo ni de 500 ni de 270 y conseguí, no sé, paneles para iluminación vial de, no sé, 150 watts. Listo. Le pongo ese. Cada panel va a dar lo que pueda dar. Acá hay un ejemplo, la figura con una chimenea. El aprovechamiento del techo es integral. Entonces, en la chimenea, cuando se corta por algo lo que es la irradiación directa sobre el panel, no hay ningún problema. Esto es parte del sistema que tenemos instalado, en este caso SolarEdge, una empresa israelí. Esto desde hace varios años veníamos trabajando acá, ahora ya no. Y usábamos este tipo de inverter y lo que van a ver esto es un optimizador, donde nosotros vamos a conectar acá los cables que vienen del panel y después vamos a ir conectando entre sí los optimizadores. Estos que ven acá en el datasheet es para paneles de 300, 350, o sea, es hasta esto, 404, bueno, 405, el P500. Ahora hay más de P1000 de este tipo de optimizadores. Porque, y acá quiero aclarar, porque también está bueno usar un optimizador cada 2 paneles. Yo con esto le puedo hacer un monitoreo a nivel panel, o sea, puedo saber exactamente qué está pasando y qué está produciendo cada panel. Si tengo que hacer el mantenimiento en un techo de una nave industrial, y no tengo mucho, tengo 100 paneles, no es tanto, 200. Yo tengo que mandar a una persona, primero que sepa, ¿no? Y que sepa trabajar con continua. Lo voy a mandar de día al techo, bien.
Estaría bueno que le diga dónde está el problema, ¿no? Que no lo tenga que ir a buscar. O tengo una cadena de 20 y no sepa cuál es. Yo le puedo decir, es el panel 4 de la cadena 8. Fíjate, acá tenés, es ese que está ahí. Anda a buscar el problema ahí. Bien, listo. Entonces tenemos un sistema de operación y mantenimiento muchísimo más barato. Y la otra ventaja era la seguridad, ¿no? Que puedo mandar a cualquier persona, al techista, al que va a destapar las canaletas y todo, porque esto es como si fuese una usina de generación, pero sin ruido, básicamente. Pero la energía está y se produce y puede tener el mismo tipo de complicaciones. Este es el sistema que tenemos instalado nosotros en la regional con un nuevo techo, que ya no es el de esta foto. Esto sí, estos paneles están y acá está el inversor, las cajas y la estación meteorológica que tiene asociado este sistema. ¿Qué produce este sistema? Dentro de la página de SolarEdge hay una parte de mantenimiento, de monitoreo, monitoring. Se llama, si ustedes ponen UTN ahí y buscan, le va a salir todo lo que hizo y lo que está haciendo el sistema, el histórico, pueden ver mucha más información. Y ahora lo que les hablé antes, una topología híbrida, que puede ser la mezcla de todo lo que vimos nosotros conectado a la red. O sea que yo voy a tener un inverter que es híbrido. El objetivo es el mismo, mantener esta energía, casa, industria, lo que sea. ¿Voy a tomar energía de la red como backup? Sí. ¿Puedo tener también un generador como backup? Sí. Obviamente tengo mi campo de generación de renovables, ¿no? En este caso del fotovoltaico, para todo este requerimiento. Y también tengo un banco de baterías, con lo cual si tengo algún tipo de problema en la red y no tengo generador o no lo quiero usar o no hace falta, uso mi banco de baterías. Bueno, y acá yo les decía que esto cada vez se usa más porque hay una evolución mundial hacia una perspectiva que es más allá de generar para poder inyectar dentro de lo que es la red de distribución eléctrica, es un tema de autoconsumo. O sea, no me estoy independizando totalmente de la red porque la estoy usando como backup, pero si yo tengo la capacidad de generar y generar más como para poder acumular las horas que no tengo radiación, básicamente no estaría utilizando mucho la red de energía. Y si no tengo un sistema de tarifas de promoción diferenciada, es muy probable que a mí me convenga utilizar cada watt que genero, que no entregárselo a la red y que la red después me lo devuelva. Disculpen la del mate porque tengo la garganta ya un poco cansada. ¿Y a qué viene esto en sí? Poniéndolo como ejemplo, solo como ejemplo, si nosotros pudiésemos tener un sistema de captación de paneles fotovoltaicos de alta eficiencia, de aproximadamente 150 por 300 kilómetros de superficie, en un lugar como, por ejemplo, California, podríamos abastecer la energía que necesita el mundo en un día. Bien, obviamente todo es empírico. Entonces hay posibilidades de acumular la energía. Hay algunos estudios en Europa, porque para lo que se llama casa tipo, con dos baterías de las que llamaban wall, son unas baterías que van en la pared, que han evolucionado mucho, que eran muy caras, y un sistema de captación, nosotros generaríamos diariamente lo mismo que consumimos. O sea que ya tendríamos sin intercambio con la red, si no queremos otro tipo de backup, pero no es tan necesario. Ahora, esa evolución, esta teoría que les estoy diciendo yo es algo de hace planteado, por lo menos de que yo tomé conocimiento de esto, 4 o 5 años atrás. Y eso venía de la mano con la evolución de lo que es el auto eléctrico. Nosotros vamos a tener, sí o sí, me parece a mí que vamos a pasar por el auto eléctrico y después vamos a ir a un modelo ya más bien con lo que es el vector hidrógeno, pero inicialmente creo yo que vamos a pasar por ahí durante un tiempo de décadas mínimo. Y vos tenés batería. Básicamente, entonces el auto podemos decir que es una batería. Si yo lo puedo cargar, por ejemplo, ¿no? Vieron que la energía se distribuye en las horas que son normales, las pico y las que son valle. O sea, el pico de consumo lo tenemos
en las horas de la tarde hasta las 11 de la noche, en las últimas horas, donde creo que es de 19 a 23. Está estipulado así, de 23 a 5 es Valle, donde es más barata, y después de 5 o 6 a 5 creo que es. Se llama Resto. Las tarifas están diferenciadas en eso, y la más cara es la Pico y la más baja es el Valle. Sí, la mayoría de nosotros consumimos más energía en las horas que regresamos a nuestros hogares, o ahora que estamos bastante guardados, por lo menos nos juntamos y cenamos y bla, 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 y tenemos el auto en casa con carga, podemos setearlo y podemos entregarle parte de esa energía o todo lo que nosotros querramos hasta donde es la batería de nuestro auto a la compañía de energía en el momento pico. ¿Para qué sirve esto? Para lograr estabilidad de red, para que yo no tenga las máquinas más ineficientes generando en el horario pico porque tengo un pico de demanda y podría aprovechar la energía que tengo acumulada en mis autos o la energía que tengo acumulada inclusive en mis baterías. Y después podría reponer esa energía del auto y reponer de ser necesario. No, si quiero, como lo seté, parte de mi acumulación en baterías para la casa, en lo que es en la parte del valle. Entonces yo le cubro el pico, que es donde más caro sale la energía, y después recupero esa energía cuando sale más barata, en valle. Cuando no necesito tanta energía, salen todas las máquinas más ineficientes y entran, bueno, nosotros acá lo llamamos energía de pasada, que es como salen todas las renovables de entrada, ¿no? Entrando por la hidráulica. ¿Por qué? Porque se pensaba en la hidráulica, son las que tienen prioridad de despacho. Pero digamos que en ese momento es donde es más barata la energía. Entonces yo podría tener un menor gasto porque la energía que necesito mantener en baterías, por ejemplo las del auto, lo podría cargar ahí. Mis baterías con mi excedente de fotovoltaico durante el día, que es donde menos actividad hay en la casa, sin inyectarle a la red ahí, inyectarle a la red sí cuando el costo es más caro. Otro beneficio que tiene el tema este, que sería de generación distribuida en una topología híbrida, es que yo puedo mantener tensión y corriente, o sea, lo que se llama calidad de servicio eléctrico. Puedo mantener niveles de tensión, corriente, frecuencia, cuando estoy apartado del centro de generación. A medida que yo me voy apartando de donde estoy generando, me voy alejando y voy a llegar a los lugares que se llama punta de línea, que es donde me llega peor calidad de servicio. Si yo puedo ir inyectando en distintos puntos, voy a mejorar eso y voy a tener muchas menos pérdidas por transmisión. De ahí el tema de generación distribuida. La topología esta híbrida tuvo una evolución muy, muy grande y hoy en día se utiliza muchísimo, por lo menos dentro de las cosas que estoy haciendo yo, la mayoría se están haciendo con bancos de batería. Obviamente, ya les dije, ¿no? Las baterías que vimos en las clases con Mónica, de ion litio, son baterías de alta tensión, etc. José, el problema con utilizar Sí, los autos como batería, ¿no le sí, estaría sumando ciclos de carga y descarga todas las noches, por ejemplo? sí, O sea, está bien. Sí, o sí. es despreciable eso, porque yo estoy No, pensando, no, no, en las baterías que se hacían antes, no, tampoco es despreciable. No, no, yo no digo que no, porque vas a tener más ciclos de carga y descarga, seguramente. Hay que ver qué tasa de carga, qué tasa de descarga, cuántos ciclos, cómo lo porque usás. siento que hoy día ese es el limitante, ¿no? En los autos eléctricos. Muchas veces, o sea, el pensar, no solo el rango, ¿no? Sino también el tema de los ciclos, que sabes que en 10 años vas a tener que cambiar toda la batería, que es el 90% del costo del auto. Sí, pero en 10 años, en 10 años lo vas a entregar, te van a reciclar la batería y vas a tener otro al mismo costo, que es lo que te sale de cambiar la batería. Mirá, los costos de cuando yo estoy hablando que hace 5 años empecé a escuchar este tipo de teoría, la idea era que los costos de las baterías bajen 10 veces, ¿no? El costo del vehículo, no me acuerdo, pero el costo de la batería sí iba a bajar 10 veces. Y te estoy hablando de las domiciliarias, ¿no? Y en ese momento, una batería de 5 kilowatts estaba, estoy hablando de precios FOB, ¿eh?
$4.500, $5.000, ponele. Y hoy las tenés por 1.000. Sí. Bueno, ya es otro tema. Estoy hablando FOB. Acá no conseguís una batería de $1.000 de esa, pero a 2.000 sí. 2.000, por ahí un poco más, las que son buenas, un poco menos, depende de donde las compres y qué cantidad. Podés conseguir un rack de baterías ya prearmado, bueno, algunas decenas de miles de dólares, pero hablamos de cosas más grandes. Sí, puede ser una limitante, pero yo estoy hablando de un marco teórico de auto que no es todavía masivo mundial, ¿no? Es decir, No, pero estamos yendo a eso igual en otros ¿A países. dónde vamos? Vamos a eso. Bueno, ahí te doy un ejemplo de cómo bajaron el costo de antes las baterías que eran wall, cómo evolucionó todo lo que ahora es esto, ion litio, es alta tensión, es otra cosa. Ahora vamos a ver cuando hagamos el cálculo. Y la cantidad de ciclos aumenta, la cantidad de ciclos, la autonomía, aumenta constantemente en lo que es el auto eléctrico. El costo de la batería se disminuye todos los años, el peso también, y aumenta la cantidad de ciclos en sí de la batería, ¿no? Y se ve mucho el tema de cargas rápidas. A ver, los cargadores para vehículos eléctricos, por ejemplo, yo estaba trabajando con unos te daba monofásico 7 kilowatts, estamos hablando de vehículos domiciliarios, ¿no? Trifásico 21. Pero cuando empezás a hablar de cosas más grandes, de buses, etcétera, hablábamos de módulos de inicialmente 25 en continua, 50, 30, 50, ponele. Ahora estamos hablando de 150, 200, 300, 500 kilowatts para cargas rápidas de vehículos más rápidos, otro tipo de acondicionamientos de las baterías internas del auto en sí. Yo estoy hablando hacia dónde vamos en evolución. Sí obviamente te va a gastar la cantidad de ciclos, pero las baterías van a venir preparadas para eso, olvídate. Y aparte vas a tener un recurso económico extra, no menor, no menor. Si no, fíjate, bueno, nuestras tarifas son particulares, porque nosotros, no sé, no tengo una estadística hecha, pero debemos tener, yo creo que aproximadamente 1.000 tipos de tarifas distintas de energía de energía eléctrica en Argentina. Yo hice muchos proyectos en muchas provincias, proyectos, ¿no? Digo proyectos y aclaro porque no es que hice muchísimas instalaciones en todas las provincias, hice los proyectos. Y vas a la tarifa, a la factura, y son todas distintas, ¿viste? Es muy complicado. Tenés impuestos nacionales, provinciales, municipales, y después tenés diversas compañías de energías, y tenés cooperativas, y bla, 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 bla. Pero unificando eso, lo podemos llegar a sacar en porcentaje, lo que vale el kilowatt en hora pico y lo que vale en resto. No lo vas a ver en la domiciliaria común, pero ya cuando vas a me parece que un T2, T3, cuando vas a alguna instalación ya con trifásica, no hace falta que sea un lugar muy grande. Y vas a ver lo que sale el pico valle en un euro. ¿Algunos de ustedes tienen acceso a algún tipo de esa factura actual? ¿A conseguir una factura de esa? Yo por lo Sí, menos, yo podría llegar a conseguir. Dale, No, dale. no tengo el acceso, pero puedo llegar a conseguir. Que te pidan una foto, si le sacale. No, me refiero ahora. Pero sí. No, ahora no, lo vemos la próxima, yo qué sé, fíjate, sacale la foto. pero ¿cuánto estamos hablando? No sé, 10 veces más caro con respecto a un horario normal. No llega, 10 veces no llega. No, creo que no. No sé, tendría que ver, porque acá la tarifa varía. Varía como Sí, todo. obvio. Yo salgo Pero, yo que estoy más encerrado acá haciendo otras cosas, a veces salgo a comprar y me asusto. sí. Y no la puedo creer. Y digo, bueno, voy a tener que aumentar. No sé, realmente, no sé. Ese es otro de los problemas que nos trae el problema intrínseco de la inflación, que perdés noción de las cosas. No sé, no hice nada así de último momento que tenga mucho que ver la tarifa de energía. Se hace por otras cuestiones, pero no tiene directamente, porque la amortización es bastante compleja hoy en día. Bueno,
Entonces se hacen determinados trabajos porque... No, porque yo digo que tiene bastante sentido si, o sea, vos estarías como comprando a un precio la electricidad a una tarifa y después la estás vendiendo 5 veces más cara de lo que la compraste. Bueno, pero vos pensás en Esa es la ganancia. lógica económica, ¿no? Detrás de No, esto. esa es la lógica económica tuya con una visión de A cambio de que del le estás, sistema. le estás gastando ciclos de la No, batería, ¿no? pero ya te Pero, estoy diciendo que si la batería sale menos, si dura más ciclos, sí, bueno, va a no, ser no. igual. Aparte el auto va a tener, mira, obsolescencia propia tecnológica. No tiene mucho sentido tampoco. Va, para mí sí, sacar el tema de la obsolescencia programada tendría cierto sentido, pero el auto va a seguir evolucionando. Eh, para mí va a pasar a otro tipo de tecnología, pero el auto va a seguir evolucionando. Cada vez vamos a tener componentes que son más livianos bajo la misma solicitación mecánica, vamos a necesitar menos energía para moverlos, van a ser mucho más eficientes. El motor eléctrico es muchísimo más eficiente que el motor a combustión, necesitas muchísimo menos mantenimiento. Y bueno, vos le sacás ciclos a la batería, pero Es no menos tiene que ser complejo también solamente. porque no tiene caja de cambios, no tiene... Estamos haciendo un estudio de por ahí aprovechar la automática como para poder diferenciarnos en algo y a ver si podemos meter una ficha internacional en algo. Estoy en una comisión que trabaja algo del retrofit también. Bueno, el retrofit es actualización, ¿viste? Cuando agarrás el auto y lo Sí, convertís. sí, sí. Bueno, eso por las dudas para todos. Bueno, sí, tiene que tener un sentido económico, hay que hacer la cuenta. No sé si debe ser 5, te digo por qué 5 veces. Porque algo que es rentable en un 10% en moneda dura, es el 10% de moneda dura. Las tarifas de energía no son regaladas, ¿eh? En ninguna parte. En ninguna parte, depende de dónde. Pero digamos que si nos ponemos como horizonte ser un país desarrollado, digamos que las tarifas, nada tiene la inflación que tenemos nosotros. Y con algo que tenga el 5, 10, 15, 20%, mira, yo no sé exactamente cuánto es, pero me atrevo a decirte que no menos del doble. Y el doble es un montón, es un montón. Y eso te entra todos los meses. Es dinero. ¿Sí? Vos me decís, bueno, gasto los ciclos de la batería, está bien. Yo te puedo hablar de la velocidad de retorno del capital también. Porque vos la batería ya la pagaste. No sé cuándo la vas a tener que cambiar. No sabes cómo se va a actualizar, pero mientras la vas teniendo, vas amortizando tu costo rápidamente. Si bien el coche es un gasto. Bueno, sí, habría que hacer la cuenta. Yo te digo a lo que va el ideal. Hoy, a lo que está el costo de energía, lo que sale y lo que sale un vehículo eléctrico, no te convendría hacer eso. Acá. Ahora, yo me voy con ese mismo vehículo a una provincia, Argentina, y por ahí ya el costo de la energía es por 3, por 4. Y por ahí la diferencia que tengo entre los horarios, tendría que buscar tarifas viejas para sacar porcentaje. Viejas, digo, de hace un año y pico, porque bueno, hay un montón de instalaciones y cosas que se pararon por la pandemia, ¿no? Pero bueno, yo lo que les quiero dar es una idea de pensamiento de hacia dónde se va, ¿no? Eh, yo imagino una red interconectada, pero tiene que ser mundial, tiene que ser una red de energía, puede ser en continua, ya no sería en alterna, u otra cosa que se invente, algo que sea interconectado mundial. Entonces, nosotros podríamos, sin tener tanta acumulación y sin perder tanto por transmisión, eh, esto es una idea esto es muy personal, ¿no? Yo digo que si tenemos el planeta iluminado de un lado y la fuente de generación más grande solar, en la medida que vamos girando y vamos rotando, podríamos, la velocidad de la luz es más rápida que esa velocidad de rotación, ¿no? Bueno, teníamos que medir cómo podemos ir cubriendo instantáneamente con lo que nos va sobrando de un lado, ir abasteciendo energéticamente otra parte del globo, que va a tener otras energías que no dependen de la radiación directa, como yo qué sé, eólica, biomasa, energía del mar, todo lo que podamos llegar a hacer sin destrozar el ecosistema. Bueno,
por ahí más o menos andamos, o creo que vamos para ahí. Pero las topologías híbridas, que eran la evolución desde que yo arranqué enseñando esto, hace, no sé, una década, evolucionó muchísimo todo esto. Y de hecho se usa donde hay red eléctrica porque yo ya tengo un backup seguro. Por ejemplo, hospitales, yo no me puedo quedar sin energía en un hospital. ¿Y qué tengo? Terrible grupo electrógeno sincronizado. No hace falta, me sale más barato hacer esto. Realmente me sale más barato hacer esto. Con el auto, bueno, habría que ver la cantidad de ciclos, cómo, cuál es la tasa de descarga, hasta dónde le das, ¿no? Por ahí, descargándolo a tanto por ciento, no te complica tanto. Habría que ver cómo es la batería intrínseca en sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá de esto? No por mi parte. Bueno, a ver. Bien, entonces, pequeños conceptos, ¿no? Potencia, extensión por corriente, estamos todos de acuerdo. Y energía, que es potencia por tiempo. Bien. Si yo tengo un motor de 1 kilowatt y lo hago funcionar durante 1 hora, la energía consumida es de 1 kilowatt hora. Bien, ¿no? Si lo hago funcionar 10 horas, la energía consumida son 10 kilowatt hora. ¿Alguno tiene duda con esto? No. Bien. Cuando hablamos de potencia, yo estoy hablando de capacidad instalada. Yo hablo de capacidad instalada, hablo de potencia. Hablo de energía, o sea, potencia en kilowatt, energía en kilowatt hora, potencia por tiempo. Porque ahora vamos a empezar a ver conceptos básicos de cómo voy a dimensionar yo el consumo, desde dónde me voy a parar para poder empezar a diseñar. Bien. Supongamos que tenemos un sistema off-grid, ¿no? Hay una planilla de cálculo subida en el Drive que la pueden utilizar como base. Obviamente le van a cambiar los valores en función de lo que vamos a ver. Pero es una simple planilla de Excel. Supongamos que yo quiero dimensionar un sistema off-grid. Esto es muy sencillo y es muy básico. Y estaba bueno en la parte presencial cuando lo hacían en el pizarrón porque les pedía que agreguemos cosas y le agregábamos un montón de cosas y después cuando veíamos un poco el costo empezamos a tachar y más o menos llegamos a... Entonces, supongamos que tengo solo 5 lámparas, ¿no? De una potencia de 7 watts. Tengo una potencia de 7 watts. O sea que el subtotal de potencia serían 35 watts. Si yo estimo la utilización de esas 5 lámparas en 12 horas, promedio, obviamente voy a usar un poco más en invierno y menos en verano, pero ponele, lo tengo que estimar, en algún lado me tengo que parar, yo voy a tener un consumo diario de 420 watts, día. Yo esto lo voy a calcular por día, 24 horas, día. Y después puedo agregar una computadora, una heladera, una bomba de agua con la potencia que tenga en watt, ¿no? Voy a calcular cuántas horas voy a usar eso, entonces yo tengo potencia por hora, tengo energía, bien, y ahí empiezo a calcular y ver energía, que en el caso de la sumatoria de la columna de la derecha, voy a ver qué consumo diario tengo. Bueno, con esos consumos yo voy a decir, bueno, si tengo todo prendido al mismo tiempo, tengo una potencia máxima simultánea de X cantidad. Con eso voy a diseñar el inverter, para saber que mi inversor me puede dar esa potencia. Bien, en simultáneo. Está bien. Y después voy a un consumo diario por día, que en este caso son 4,8 kilowatts aproximadamente. ¿Y con eso qué voy a hacer? Bueno, con eso voy a saber cuál es mi banco de batería. Bien. Es decir, bueno, yo necesito esta energía por día. Está bien. Voy a empezar a dimensionar el banco de batería. Y voy a dimensionar mi sistema solar y ahí sí voy a buscar la radiación que tengo, la inclinación, voy a ver los meses, la misma curva que hicimos para térmico, acá aplicaría el solar, mes a mes, cuánto estoy generando. Hay software para hacer eso, sí, se puede hacer a mano también, a ojo lo puedo calcular y sí, porque después tengo pérdidas de rendimiento de todo el sistema, como estuvimos viendo, ¿no? El inversor tiene una eficiencia, los distintos componentes tienen eficiencia, también voy a tener
pérdidas por resistencias óhmicas, tengo otro tipo de pérdidas en sí, y después voy a llegar a lo que se llama Power Ratio, que después lo vamos a ver, que es un número comparativo en el que yo puedo ver distintas instalaciones, cuál es el rango de eficiencia de toda la instalación en sí en función de lo que estoy calculando. Pero bueno, esto en sí, digamos que es un sistema alejado de red. Obviamente yo le puedo agregar la cantidad de cosas que quiera en función del requerimiento. Necesito, no sé, un lavarropa, porque no voy a estar sin lavarropa. Listo. ¿Qué potencia tiene el lavarropa? Tanto. ¿Cuánto tiempo es el ciclo de lavado promedio que uso? 2 horas. Bien. Quiero un secarropa, quiero un lavavajilla, quiero un par de televisores LED, necesito más computadoras, necesito un freezer todo el tiempo, un freezer chico y uno grande, porque como estoy en el medio de la nada, cuando llego guardo todo lo que puedo ahí. Bueno, lo puedo dimensionar en función de como yo quiera y puedo hacer sistemas realmente para abastecer esto del tipo que quiera. Hasta acá, ¿cómo hacer el dimensionamiento del consumo? ¿Tienen algún tipo de duda? No, todo bien. ¿Hasta Bien. ahora? No, no. Hasta ahora va bien. O sea que si yo les digo, no sé, le doy la ubicación y lo que sea, le digo, bueno, me tienen que calcular qué consumo van a tener, pueden hacerlo con una tabla así. ¿Sabes qué? Pueden sacar todas las potencias aproximadas. Hay una tabla que yo también saco los consumos de ahí, donde están dados los distintos tipos de artefactos. Son clase A, B, C, D, heladera, consin, freezer, bla, bla, bla. La potencia, y también tiene dado el consumo diario y te lo da en consumo por hora, o sea, te lo da directamente en energía, ¿no? En 1 hora de consumo. Después, bueno, no sé, puedo tener, por ejemplo, una pava eléctrica. Digo, no, neto yo por día la uso media hora, bueno, dividiré esa potencia, ¿no? Y obtener mi potencia multiplicado por lo que es 0,5 horas y me va a dar la cantidad de kilowatt hora. Bien. Entonces después, acá me empiezo a complicar, ¿no? Entonces después yo lo que necesito es primero ponerme los anteojos porque ya no veo las letras chiquititas. Entonces lo que yo necesito es decir, bueno, ¿cuál es la potencia máxima en simultáneo? Bien, tengo esos 885 watts. El modelo más adecuado sería el de potencia máxima de unos 1200 watts, que sería acá, porque yo me voy a mover por rango, voy a llegar a la potencia que tenga. Esta es una tabla de un tipo de inversor y son chiquitos, o sea, uno va a entrar al datasheet de lo que necesite y ahí van encontrando cosas. Los software que le voy a decir ya le van a dar directamente qué es lo que tienen que usar. Los software, esos que le voy a dar generalmente, bueno, sí, generalmente no, están hechos por empresas que venden inversores, optimizadores, etcétera, etcétera. Después los paneles son commodity, es un complemento, paneles, estructuras, etcétera, lo pueden hacer como servicio. ¿Y para qué tienen esos software que son free? Para que cualquiera pueda autodiseñar algún tipo de sistema y les compres a ellos. Diseñás con lo de ellos, te dicen qué es lo que llevan, que no es tan complicado de hacer, y listo. Pero en este caso entraríamos por acá, ¿no? Decimos, bueno, está bien, 1200 watts. Entramos con decimos, bueno, potencia máxima 1200 watts, necesitábamos 900, no pasamos de acá, vamos a 1200 watts. Vamos a elegir ese modelo de inversor. Listo, para ese consumo ya sabemos qué inversor necesitamos. Y ahora entramos con la batería. Decimos, bueno, yo tenía ese consumo diario de 4820 watt hora por día. Entonces voy y digo, bueno, a ver, elijo esta batería con ese modelo, ¿no? La Maura, bla, 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 12 volt, 105 Ah, una batería en C20. Ahora, todo esto es teórico. Y yo puedo tener factores de conversión según eficiencia y tasa de carga y tasa de descarga, según qué tan eficiente sea la batería. Obviamente las que vimos de ion litio es mucho más eficiente que todo esto y estos valores son mucho menores, ¿no? Estoy dando un ejemplo para un sistema muy chico que, fíjense que no llega a 1 kilowatt y yo estoy hablando de baterías que arrancan de ahí de 5, hay de 2,5 también, pero las más chicas ya casi no se usan.
se usan esas baterías. Hay otros rangos que también son de ion litio, pero bueno, son más chicas y acá no he visto en el mercado. Entonces voy a tener un factor de corrección de carga y un factor de corrección de descarga. Y establezco una profundidad de descarga, 50%, para que tenga una cantidad de ciclos más o menos correcta. Y decimos, bueno, definamos el backup. ¿Cuánto le ponemos de backup? 72 horas. Bien. Y después veo con los mapas de radiación que tengo y digo, bueno, ¿cuántas horas efectivas tengo? O sea, horas pico tengo. Esto de 5 horas es un cálculo súper optimista, porque las puedo tener en verano y no en invierno. Obviamente voy a hacer un promedio de cómo tengo mi curva de radiación. Pero sin hacer nada, decir, bueno, tengo 5 horas diurnas efectivas. Sí, tendría que ir a hacer toda esa curva para ver cuántas horas pico tengo cada mes. Y ahí voy a ver si son 5, si son 4,2, si son 3, depende de dónde esté. Y digo, bueno, pongo paneles de 270 watt pico. Bien. Hasta acá vamos bárbaro. Entonces, yo voy a decir, bueno, tengo un consumo y me parto de vuelta de lo mismo, ¿no? De esos casi 5 kilowatts, 4.8. Digo, bueno, pero tengo un factor de carga y, a ver, ¿puedo tener con 25% más y de consumo? Y sí, eventualmente, ¿puedo tener algún tipo de consumo más? Le pusimos 5 lamparitas. Bueno, calculemos para que cuando vaya perdiendo eficiencia los componentes del sistema, esto tenga una trazabilidad también temporal. 25% no está bien, no es mucho. Bien, entonces vamos a un consumo de 5.35 kilowatts. Bien, listo. Hago el cálculo, ¿no? Tengo potencia, tengo tensión y tengo corriente. Entonces agarro y digo, bueno, mi potencia la divido por la tensión. En este caso tengo una sola batería, entonces la tensión es de 12 volts. Bien, entonces si yo tengo una batería de 12 volts y hago la división, puedo calcular tranquilamente la corriente. Con esta potencia la divido por 12 y digo, bueno, necesito 446 amperolas por día. Bien. Ahora tengo un ciclo de descarga del 50%, porque nosotros dijimos que le sacamos el 50% de energía a la batería, ¿no? Entonces mi ciclo de descarga, multiplico por 2, yo voy a tener que tener instalado en baterías una capacidad de 892 amperolas por día, para poder sacarle la mitad y llegar a mis 446. Hasta ahí estamos, creo que bastante claro. Ahora digo, bueno, pero yo quiero un backup de 72 horas, de 3 días sin radiación para mantener esto. Bárbaro. Hago 892 al día por 3. Y llego a este número, 2676 amperolas. Y yo me basé en baterías de 105 amperolas. Entonces necesito 26 baterías de ese tipo de batería para tener el backup que necesito. Y acá me siguieron o los perdí. Sí, va bien. Va bien, el razonamiento es así. Después tienen el video para verlo, pueden poner los números que quieran. A ver, todo esto es esquemático, no es muy real, es un cálculo así, con algunos valores que son reales, está bien, pero esto es para que vean más o menos por dónde va, para cuando aprieten las teclas en el programa sepa qué están haciendo, ¿no? Bueno, entonces partimos, miren, partimos de, espera que con el cursor así, partimos de 4.820 Wh por día, que no era prácticamente nada, según esta tabla de consumo, ¿no? 5 lamparitas LED, una computadora, una heladera y una bomba de agua, nada más. Partimos de eso, vimos el inverter, dijimos, bueno, usamos baterías de 105, podría usar baterías de 200. Ya cuando empezamos a llegar a otra capacidad de carga, acá tenemos casi
5 kilowatts, no conviene usar esto, obviamente, convienen las otras baterías. A ver, las otras baterías son 10 veces más caras que esta, fácil, dura más, 10, 15 también. Bueno, ponemos todos los factores de corrección, de carga, descarga, que sacamos, que usamos y llegamos a 26 baterías. No menor, ¿no? Te instalo para 4 lamparitas, si no se quiere, 26 baterías. Y digo, bueno, para eso, ¿qué capacidad instalada necesito en paneles? Y después voy a ver las horas de iluminación que tengo y voy a ver qué cantidad de paneles tengo que poner. Bueno, entonces yo voy a decir que puedo tener algún tipo de variación de consumo día, ya le habíamos puesto un 25% para la batería, le pongo un 50% como mínimo, porque tengo que tener energía disponible para cargar todo el banco también. Bien. Entonces, si partíamos del consumo de 4.8 kilowatts, digo, bueno, lo multiplico por 1,5, le pongo un 50% más, tengo 7.23 kilowatts por día, perfecto. Entonces nosotros relacionamos que la energía que necesitamos, el consumo, ¿no? Va a ser la potencia que tengo por el tiempo. Entonces, yo voy a llegar que tengo esos 7.23 kilowatt-horas que voy a necesitar por día, que me va a estar generando por día, qué cantidad de horas tengo de radiación que me estén generando estos 7.23. O sea, ¿cuántas horas pico tengo yo para llegar a ese 7.23? Como premisa inicial habíamos dicho que tenemos un promedio, o que tenemos 5 horas de iluminación pico. Entonces, si yo tengo 5 horas de iluminación pico, por cada hora de iluminación pico, para llegar a ese 7.23, voy a necesitar una capacidad de 1.45, 1.5, ponele, bueno, lo que dé acá, kilowatt de potencia instalada. Entonces yo tengo kilowatt de potencia instalada por cantidad de horas pico, me va a dar la energía que yo necesito. Entonces, si mi potencia instalada que yo necesaria es de 1446 watts, la divido por los paneles que necesito de 270 watts pico y me va a dar 535 paneles. Y esa instalación me cierra con 6 paneles. Esto es algo esquemático, gráfico, como para poder entenderlo de forma fácil. Obviamente, si yo me paro en el promedio de radiación de horas argentinas en invierno, salvo la parte del noroeste, la Puna, la parte que está más elevada, en realidad eso viene cerca también de la cordillera, entonces no es solamente la parte del noroeste del mapa, pero bueno, están los mapas de radiación que están en verano y que están en invierno, y pueden seguir las curvas que yo le dije que eso daba la cantidad de horas de iluminación. No es lo mismo hacer esto para verano que hacerlo para invierno, o sea, yo tengo que ver para qué lo necesito. Estoy sí o sí en un sistema grid y en invierno voy a vivir, bueno, no van a ser 5 horas, va a ser lo que dé. Y después veo si con 5 horas se me va no sé cuántas baterías, no sé cuántos paneles, si le pongo, no sé, el peor mes de radiación, que tengo 2 horas el 12 de julio, digo, bueno, si justo tengo algún pico acá, por ahí me conviene tener algún generador que lo use, no sé, 2 semanas por año y listo. No sé si me explican, me pude explicar a lo que voy. Sí, sí. Sí, Bien, bien, porque porque lo que estoy entendiendo en todo caso son curvas, ¿no? Tengo una curva de producción de energía en función de la radiación que tengo disponible, en función de las horas pico de iluminación que tenga, que van a variar mucho de verano a invierno. Bueno, y también tengo horas de acumulación, como vimos no es menor, partimos de un par de baterías, terminamos con 26, acá tenemos 6 paneles, si yo esto lo llevo a 2,5 ya tengo 12, no es lo mismo 6 que 12, bueno, y así. Entonces, bueno, nosotros tomamos decisiones de ingeniería, de decir, bueno, ¿puedo abastecer con esto? Sí, ¿puedo sacar lo otro? ¿Hacen falta las 72 horas? ¿Hace falta que le aumente este 50% de consumo? ¿Lo puedo bajar un 25%? Sí, no, lo que pasa es que si yo lo dejo justo, digamos que no le puedo poner un alfiler después al sistema, ¿no?
Entonces tengo que tener cierto buffer, una amortiguación, una variación de lo que estoy calculando también. Eso ya va a criterio, ¿no?, de cada uno, y son datos que le van a ir pidiendo algunos software para que ustedes decidan qué es lo que van a hacer. Y obviamente van a estar de acuerdo con su cliente o para lo que lo vayan a utilizar. Bueno, hasta acá se entendió esto. Es bastante, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, yo porque ya lo aprendí. Obviamente lo tienen que leer y lo tienen que hacer despacio, pero se entiende cómo se hace un dimensionamiento off-grid paso a paso. Sí, sí. Bien, hay un Excel Sí. que está subido en el Drive de cómo se hace esto. Y ahora, para ver cómo se hace esto, este sistema off-grid lleva más cálculos que un sistema on-grid. A ver, a saber. No tengo que dimensionar las baterías, estamos todos de acuerdo. No hay baterías, intercambio con la red. Ahí vamos bien. Sí. Bien. Tenemos que hacer un edificio y le queremos poner energía solar y lo vamos a vender a un determinado precio, pero se lo vamos a vender a gente que tenga un compromiso con el planeta en sí. Entonces, vamos a un sistema on-grid, nos vamos a conectar con la red, no necesitamos backup. Bien. Y acá entramos un poco también en lo que vimos con el térmico. Yo digo, bueno, le voy a cubrir el 100% del consumo energético que tenga el edificio. Y acá también vamos a tener que hacer una curva de variación mes a mes, lo mismo que hicimos con el térmico. Lo que pasa es que la curva de demanda, en este caso, va a ser plana, salvo a pequeñas variaciones. No consumo la misma energía por iluminación en verano que en invierno. Ahí estamos de acuerdo. Sí, ¿hay variación? Sí. Pero digamos que mi consumo de otras cosas se mantiene básicamente estable. Algunos sí y otros no. Lo que es, no sé, lavavajillas, lavarropa, secarropa. Bueno, en invierno por ahí más humedad. Sistema de climatización. Bueno, ahí podemos ver energía que se consume, si es todo eléctrico o no, si tenemos calefacción y aire acondicionado. Bueno, el delta T, si hacen algo de termodinámica, van a ver que en invierno el delta T es más grande, entonces la energía de calefacción generalmente es superior a la de aire, pero bueno, digamos que vamos a tener demandas estacionales, pero la curva de demanda no va a ser, no va a variar tanto como varía la curva de demanda por temperatura de ingreso del fluido a calentar o el agua a calentar en el sistema. Entonces podemos calcular una demanda mensual y anual. Y después también podemos calcular la radiación. O sea, ¿cuál va a ser nuestra radiación? ¿Qué radiación vamos a tener en el sistema en sí? Bien, vamos a multiplicar eso por un rendimiento específico, estándar, calcular el power ratio exacto. Hay un micrófono abierto, no sé, le pido por favor que lo cierre. Calcular el power ratio no es tan sencillo porque generalmente no lo podemos calcular más exacto, necesitamos unas celdas comparativas para saber realmente qué radiación tenemos incidente en ese momento. ¿Se puede estimar? Sí, se puede estimar. Pero digamos que vamos a calcular esto así. Otra forma que es muy sencilla es, vos tenés una compañía de energía, al que pueda conseguir la tarifa trifásica. ¿De qué es la tarifa trifásica que tenés? Puede ser de una casa, puede ser de cualquier cosa. Yo tengo la de donde trabajo. Bueno, bien. Entonces, tenemos el lugar donde vos trabajás, tenemos el consumo de energía. Yo saco el promedio, saco el consumo de energía mes a mes. ¿Qué tenés? ¿Puedo hacer un promedio? Sí, porque yo al decir que hago un balance neto, lo que voy a decir que es, si vos me decís yo quiero cubrir el 100% del consumo de energía, voy a tomar la sumatoria, que de hecho lo hago esa cuenta, ¿no?
tomo mes a mes la cantidad de energía que consumís y después obviamente también hago un promedio. Y eso voy a ver yo voy a saber cuánto puedo producir mes a mes con un valor de referencia, por ejemplo, por kilowatt instalado. Por cada kilowatt instalado yo produzco tantos kilowatt hora año. Y entonces haciendo ese cociente voy a saber cuántos kilowatt pico, o sea, cuántos kilowatts de potencia instalada necesito para generar la energía que cubra el valor que saqué de la sumatoria de los consumos energéticos de enero a diciembre. ¿Se entiende eso? Lo puedo repetir, no hay problema. Estamos empate, no tengo ni un sí ni un no. Digamos que vamos de vuelta. Digo, bueno, a ver, ¿qué cantidad de kilowatt pico de potencia instalada voy a poner en la empresa donde trabaja? No veo quién sos porque veo solo la presentación. En la empresa que trabaja él, si estuviéramos en el aula de enseñaría, en la empresa que trabaja, y hago una sumatoria. Digo, bueno, a ver, quiere el 100%. Sumamos la energía consumida, listo. La energía, enero, febrero, marzo, abril, todo. ¡Pum! Listo. Porque puede ser que tu empresa tenga consumos estacionales por el tipo de tarea que hacen. Si vamos a algo agrícola, depende de qué estación, depende de qué empresa, inclusive las autopartes, lo que sea, muchas veces tiene variaciones estacionales. Bien. Y llegamos a aproximadamente, ponele 15.500, que es poco, no es mucho, es bastante poco, 15.500 kilowatt hora año. Por decir un número, puede ser muchísimos más. Entonces, yo en función de la radiación que tengo en el lugar, la cantidad de horas de iluminación, cómo voy a poner los paneles, cómo va a ser la eficiencia de mi sistema, voy a llegar a que, lo mismo que hicimos con los paneles fotovoltaicos, ¿no? Vamos a tener un coeficiente de rendimiento del sistema. Digo, bueno, a ver, para Buenos Aires, donde tiene la empresa él, aproximadamente hacen falta 10 kilowatts. 10 kilowatts pico de potencia instalada. Ahí hablamos de paneles, no de inversor, de paneles. Después les voy a decir cómo dimensionar un porcentaje más de paneles que de inversor para que la curva de generación que tenga yo no sea tan distinta en verano que en invierno, porque en verano tengo mucha más radiación que en invierno. Si no, en invierno generaría con la misma potencia instalada la mitad de energía. Entonces le puedo poner un 20, un 30, un 35% más de potencia instalada en paneles que lo que tiene el inversor de nominal. Obviamente, si yo le pongo 13 kilowatts de potencia instalada en paneles y mi inversor es de 10 kilowatts, más de 10 kilowatts no van a salir, 10 kilowatt hora no van a salir en una hora, porque el inversor es de 10. Ahora, en invierno me van a salir 10 kilowatt hora, por más que tenga 13 en paneles, nunca, porque tengo la mitad de la radiación, entonces tengo menor cantidad de horas de iluminación, me va a salir menos. Lo que pasa es que en vez de tener la mitad de la radiación, voy a tener una curva más plana de generación. Cuando hacemos el software, vamos a empezar a jugar un poco con todo esto que les estoy diciendo, así que no se preocupen si no lo ven ahora. Yo quiero que lo escuchen, que lo piensen, y piensen que las curvas de generación de energía van a tener diferencia en función de la radiación solar incidente, no hay otra. Y tenemos, si se fijan en Buenos Aires, las curvas de radiación, de los mapas de radiación que vieron con Mónica en la parte de radiación, seguramente vieron todos los mapas, están y están subidos creo también, de enero a diciembre van a ir viendo cómo varía esas curvas de iluminación en función de la radiación pico. Y ahí podemos ver el tema de energía. Entonces yo agarro la energía total que es la divido por la cantidad de energía anual que me genera un kilowatt pico en esas condiciones y sé cuántos kilowatt pico me tiene que dar, ¿no? Bueno, listo. Esa es una forma, y está bueno agarrando, puedo agarrar
o dimensiono así y veo qué potencia tengo instalada, aproximadamente cuál es el uso, o sea, cuántas horas se van a utilizar, y hago una variación por ahí también temporal. Esto es un cambio simplificado, ¿no? Es decir, más horas en verano, invierno, si quiero hacer un cálculo más exacto, si no aproximo, o agarro, en el caso que ya exista y que esté todo instalado, agarro directamente la factura y veo si ese satisfácica, veo cuánto tengo en pico, en valle, en neutro, y veo a qué balance llego. Por ahí me conviene llegar al 50, al 30, al 70, al 80, quizás se pueda hacer por etapas, los sistemas son modulares. Y después hago la misma división y voy a conseguir la cantidad de paneles que necesito. Bueno, entonces, si hasta acá, ¿alguna pregunta de esto que dije? Si no, voy a cerrar la presentación y voy a detener la grabación y la voy a iniciar nuevamente. Está bien. Bien, perfecto, entonces.